¿Ves todo este bosque? Pues es totalmente artificial y en él no se ha plantado ni un solo árbol. Bueno, justo estos de aquí, estos chopos, sí. ¿Quieres saber qué clase de brujería es esta? Pues ya sabes, vamos a ello. Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfato. ¿Cómo puede ser esto posible? Que un bosque sea artificial y no se haya plantado por el hombre. Pues te voy a descubrir poco a poco durante este vídeo. Resulta que hace unos meses me hicieron una entrevista en el Escarabajo Verde y hablé de este vídeo. Y ya por fin lo estoy haciendo para explicaros esta cosa tan curiosa. El rebollo, Quercus pyrenaica, es un árbol que tiene hoja marcescente. Eso quiere decir que se queda en el árbol, así marrón, hasta casi que salen los siguientes brotes. Ahora mismo es principios de abril y aquí continúan las hojas del año anterior en los árboles marcescentes. Es un árbol con las hojas muy pelosas. Esta no se ve bien porque ya está vieja. Las nuevas tienen una pelosidad por ambas partes de la hoja, por el haz y por el envés, y además tienen los lóbulos muy marcados. Llegan casi hasta el centro, hasta el nervio central. Pueden llegar a ser hojas grandes. Y los árboles, aunque pueden llegar a tener 25 metros de alto, no es habitual. Lo más habitual es encontrártelos un poco más bajos. En esta zona suelen tener entre 12 y 15 metros generalmente. Se puede encontrar prácticamente por toda la península ibérica y curiosamente en los Pirineos es donde es más escaso. Lo de Quercus pyrenaica se puso porque el primer espécimen se describió allí, pero fue chamba, fue casualidad. Allí es muy escaso. Le gustan los suelos ácidos, difícilmente lo vas a encontrar en zonas calizas, en casi cualquier rango de altitud, desde casi nivel del mar hasta prácticamente los 2000 metros, aunque está adaptado a un clima más mediterráneo, gracias a esa pilosidad que tienen las hojas, que soporta las heladas. Y es mediterráneo, pues aquí en Barruelo se ha adaptado perfectamente y ha podido ocupar este nicho que había dejado el Quercus petrea, el roble albar. Su característica más especial te voy a contar al final, así que sigue viendo el vídeo. Ahora mismo me encuentro en el lugar en el que estaba un antiguo pozo minero, aquí en Barruelo de Santullán, en el pozo de Peñacorba. Y esto es muy importante porque tiene mucho que ver con la historia que te voy a contar. Bueno, lo tiene todo que ver. Hoy en día solo quedan un par de edificios y estos chopos que los plantaban siempre cerca de las zonas en las que había instalaciones mineras. Podían ser cuarteles de viviendas, podían ser un pozo, un ventilador, un taller. Siempre plantaban chopos, no sé por qué. Pero hoy en día es muy útil para nosotros porque nos ayuda a encontrar desde lejos donde puede haber restos de patrimonio industrial minero, como por ejemplo este de aquí. A principios del siglo XIX, en Barruelo había unos 75 habitantes más o menos. El caso es que en 1868 en la zona se descubre que hay carbón y empieza un frenesí minero loco. En esa época el carbón era fundamental para el funcionamiento del mundo entero, entonces pues se empezó a invertir mucho en extraer todo el mineral posible para avanzar tecnológicamente. Aquí había una hulla de mucha calidad y eso atrajo las miradas de la mayor empresa del país, el Crédito Mobiliario, que compró las minas y creó una línea férrea que unía Barruelo con Quintanilla de la Torre, que es donde está una de las paradas de una de las principales líneas férreas del país, que es la que unía a Madrid con el norte, que era también de Crédito Mobiliario. Entonces, estas minas pronto pasaron a ser las que abastecían de carbón a las locomotoras de los ferrocarriles de esta empresa. Al ser una empresa tan potente, pues se empezó a invertir muchísimo dinero en hacer estas minas algo puntero a nivel europeo. Y claro, eso atrajo a muchísima gente. Fijaos que os he dicho 75 habitantes en 1838. Pues en 1880 había unos 5.000. Y en los años 30 del siglo XX había unos 12.000. Barruelo llegó a ser el pueblo más grande de la provincia de Palencia, solo por detrás de la capital, que tenía unos 16.000 habitantes. O sea, una barbaridad. El crecimiento demográfico que hubo aquí fue brutal. Claro, la gente empezó a construir por todas partes por donde podía. Es un pueblo que está encajonado en un valle y que creció muchísimo a lo largo, por todo este valle, en las laderas, para acoger a toda esa enorme cantidad de personas que venían a buscar trabajo a las minas de Barruelo. Toda esta gente que venía tenía que vivir en algún sitio, así que empezaron a construir casas por donde podían. Barruelo es un caos urbanístico, es el terror de los carteros, te lo aseguro. Claro, estas casas hacen falta vigas para construirlas, así que se empezaron a talar los bosques que había por aquí, de Quercus petrea, de roble albar, ¿no?
También la mina devoraba madera a lo bestia. La intibación y el posteo de las galerías y de las ramplas se hacía con roble, que es una madera estupenda para esto porque es muy resistente. Así que se empezaron a talar los bosques a toda pastilla. Luego además, recordad que esto era una empresa de ferrocarriles, por lo tanto las traviesas de las vías también se hacían con robles de la zona. Y además también para los hogares, para quemar y bueno, pues que no quedó ni un árbol. Que todo este bosque de roble albar desapareció por completo. Ya veis, os voy a poner fotos de los años 20, años 30, años 10 del siglo XX, en los que no se ve ni un solo árbol en toda esta zona, todo pelado, pelado, pelado. Y como es una empresa de ferrocarriles, pues podían traer enormes cantidades de madera de otros sitios. Así que se empezó a traer pino de otros sitios por el ferrocarril y se crearon unas montañas de troncos de pino brutales. Por lo tanto, la deforestación de las minas no afectaba solo a Barruelo, sino que también afectaba a lugares que estaban muy lejos de aquí. Es una deforestación global. Bien, tenemos un bosque de roble albar, que es el que domina en esta zona. Es un tipo de roble perfectamente adaptado al clima del norte peninsular, que ha desaparecido por completo y ha sido sustituido por un bosque de Quercus pyrenaica, que es este que veis aquí. Resulta que el Quercus petrea pues, suele hacer bosques mixtos, y aquí había rodales de Quercus pyrenaica, que es un árbol un poco más mediterráneo. No está tan bien adaptado a esta zona, aunque la tolera bien. Y entonces, ¿cómo puede ser que el que domine ahora sea el pyrenaica en vez del petrea? Pues vamos a verlo. Una de las características más importantes del rebollo es que es capaz de rebrotar de raíz. Esto es fantástico, sobre todo cuando tienes incendios, más típicos en la zona mediterránea, cuando no son provocados por el hombre, claro. Porque al no tener que crecer desde una semilla, sino que ya tiene un sistema radicular establecido importante y rebrotan de raíz, el crecimiento es muchísimo más rápido y tienen un carácter invasor porque ocupan el espacio muy rápido, desplazando al resto de especies que tienen que crecer desde semilla. Además, de una sola raíz pueden hacer varios pies. Por lo tanto, ocupan mucho más espacio, consiguiendo captar más luz y así evitando que crezcan otras especies debajo. Por lo tanto, el rebollo, gracias a este carácter invasor, consigue adueñarse de todo el terreno cuando ha habido una catástrofe que ha acabado con la vegetación anterior, como puede ser pues, un incendio, una tala masiva, un desprendimiento de tierra, cualquier cosa de estas, pues este árbol consigue crecer mucho más rápido y dominar al resto de especies, ya que sus raíces se mantienen abajo. Y digo que todo este bosque es artificial porque si el hombre no hubiese talado todo el bosque de roble albar que había antes, este no estaría. Esto eran pequeños rodales insertados entre el bosque de albar, que es el que dominaba, y ahí se mantenían. Pero al desaparecer el roble albar, estos empezaron a tirar hacia arriba, empezaron a expandirse y se hicieron con el control de toda la zona. Por lo tanto, es un bosque totalmente artificial, que no ha sido plantado porque ya estaban aquí las raíces y simplemente al dejar de explotar los bosques, se permitió que salieran y que ocupasen espacio. Si os fijáis, son árboles que pueden ser bastante viejos, pero son estrechos, no son muy altos, porque una única raíz tiene que alimentar varios pies, entonces pues no crecen mucho, pero sí que ocupan mucho territorio. Por ejemplo, pues esos 4 árboles de ahí juntos pues pueden ser un solo árbol, o estos 3 de aquí. ¿Entendéis, no? ¿Conocías esta capacidad de los robles? ¿Sabías que podían hacer esto? ¿Conoces alguna otra especie que se comporte de forma parecida o en otro lugar en el que haya ocurrido esta misma situación? Pues ya sabes, déjalo en comentarios. Me encanta leeros y saber lo que opináis y conocer vuestras experiencias. Así que a escribir. Y lo de siempre, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes!